Hey, saludos mi gente. Hace un tiempo que no había podido seguir con el curso de programación en Java. Pero no habíamos quedado. Habíamos hecho nuestro primer programa en Java. Pero en este caso, antes de seguir programando, yo quiero hablarles sobre qué son las clases y variables en Java. Eh, por la razón de que Java, todo en Java son clases. Y todo en torno a programación es brega con variables. Entonces, vamos al lío. Realmente no es todo. Dice todo, pero no es todo. Más adelante veremos tipos de clases y todo ese tipo de cosas. Pero por el momento, lo que tenemos que saber es que una clase, Java se maneja entre clases. Todo en Java es una clase. Y dentro de la clase, como podemos ver aquí, le damos un nombre a la clase, así es como se escribe una clase en Java. Si tú no tuvieras un IDE, tú tendrías que hacerlo manual. Public class y el nombre de la clase en llaves. Porque dentro de lo que va dentro de la llave son los métodos y fields o campos o variables. Y los tipos de variables, lógicamente. Cada clase consiste en dos cosas que son atributos y métodos. Los atributos vienen siendo los campos o variables del programa y los métodos son la ejecución de esas variables haciendo algo. El algoritmo va en un método. Un método es una función. Eh, para no entrar mucho en detalle sobre lo que tiene que ver con clases, vamos a hablar sobre las variables, que son algo muy fundamental en cualquier lenguaje de programación. En Java en particular, bueno, una variable es simplemente un espacio en memoria que almacena datos, tipo de datos en específico. Y en un programa nosotros tenemos que especificar el tipo de datos del programa que vamos a utilizar en el momento. Sí, de eso que se trata, pero hay tipos de variables que más adelante lo vamos a ver después, creo que después de este slide. Pero aquí es cómo presentar una variable, cómo definir una variable. Tú no puedes definir variable con un asterisco o esto o lo otro, como así por ejemplo. Tú puedes definir variables de este tipo, que no sean palabras reservadas que Java tiene. Por ejemplo, if, por ejemplo, int, que es un tipo de dato. Hay 8 tipos de datos primitivos en Java. Byte, short, int, character, floating, double y todo ese rollo. Aquí lo podemos ver, byte, short, int, long, y cada uno tiene un tamaño en específico que ocupa de memoria. Lo de carácter, pero no tenemos los de texto, que más adelante se lo voy a enseñar. Rapidito, 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 porque quiero empezar a programar. Y después que tú tienes una clase, que tú defines una clase, tú defines un método. Tú defines variables. Tú tienes operaciones lógicas en esas variables que tú quieres hacer. Por ejemplo, tú quieres sumar n1 más n2, tú quieres saber cuál es el estado lógico de si uno y n2 son verdaderos, cuál es el output, cuál es el resultado, cuál es la salida. Vendría siendo si los dos son verdaderos, sería el resultado verdadero. Si uno de los dos es verdadero, sería el resultado verdadero. O es n1 o es n2. La negación y todo ese rollo, en verdad. También podemos comparar un valor con otro valor, o sea, una variable con una variable. Cuando me refiero a un valor, me refiero a una variable, porque las variables son espacios de memoria que almacenan valores de manera temporal. También tenemos constantes, que más adelante las veremos, que esas nunca cambian. ¿Vamos al lío? Eh, Aquí nos damos cuenta que tenemos un proyecto, yo le llamé CS1. Dentro de ese proyecto tenemos las librerías, como le había dicho antes, y aquí tenemos el folder de source, que es donde van nuestras clases. Clic derecho, nuevo, y creamos una nueva clase. Le vamos a llamar principal de nuevo. En principal tenemos el nombre de la clase
y cómo se escribe en la clase. Por ejemplo, public es una palabra reservada en una clase. Si venimos aquí y ponemos public static void main, tenemos un método con un parámetro de un arreglo. Más adelante yo voy a explicar todo eso. Por el momento ustedes no tienen que ni siquiera ver con eso. ¿Cómo declarar una variable? Bueno, lo primero es el tipo de dato entero, por ejemplo d, y la podemos inicializar de una, o la podemos inicializar cuando el programa progresa. En ese caso ya veremos que no hay ningún efecto con no inicializarla en el momento. Por ejemplo, si voy a crear dos de tipo entero y le voy a poner a la segunda, también podemos hacerlo así, dos diferentes, pero como queremos ser efectivos y constantes, no queremos que el código de nosotros tenga 2000 líneas de código, el programa tenga 2000 líneas de código, entonces lo hacemos dos juntos y le decimos, tendremos otra que sería resultado, y vamos, ejemplo, a sumarlo los dos. En resultado vamos a sumar el valor de D con el valor de A. ¿Qué sucede? Que nos da un error porque en el momento deberemos de inicializar la D, porque no se sabe qué vale D ni qué vale A. Entonces vamos a inicializarlo con D igual a 1 y A igual a 2. Ya no hay error. Y si queremos printearlo, nope. Si queremos shortcut SOUT, de nuevo lo voy a hacer. SOUT control espacio y ya. Y printeamos resultado en pantalla, aquí en consola, aquí debajo, deberemos de ver el resultado. Y es 3, si sumamos 2, 3. Lo mismo con si queremos restarlo, negativo 1, si queremos multiplicarlo y así sucesivamente. Yo creo que ustedes entienden la idea. Me gustaría que, como hice un número, me gustaría intentar una boolean con una expresión. Vamos a poner A y B. Y esta vamos a inicializarla verdadero y esta falso. Y vamos a tener otra que será C sin inicializar, porque C será el resultado de A y B. Cabe destacar que una variable booleana devuelve un booleano. En este caso, si A es verdadero y B es falso, cuando hacemos la operación de A y B, en este caso va a ser falso, por el hecho de que hay una tabla que nos dan en matemática discreta con todos los valores. Yo se la voy a buscar y la voy a poner en el video cuando la edite, o lo voy a poner en la descripción, pero simplemente dice que para dos valores ser verdadero, usando el operador lógico AND o y en este caso, tienen que ser ambas verdaderas. Y lo vamos a ver en el momento cuando yo diga vamos a printar C, que va a ser falso aquí por efecto. Y así que se representa ahí, en verdad. Para el OR, en este caso va a ser verdadero, son esas dos barras. Vamos a correrlo, va a ser verdadero. Para terminar con las ideas de la presentación, solamente nos falta la comparación, ¿verdad? Entonces vamos a definir una variable entera llamada A con el número 2, una variable, vamos a poner la float de nombre v, que sería 4.9, 1.99 por ejemplo, y una variable 99f, y una variable booleana
que va a ser resultado. No ponerle resultado. Así. Solo para darle un ejemplo diferente de cómo escribir una variable. Y vamos a ponerla. Vamos a darle un valor de falso empezando. Al inicializar. Si queremos saber si A es mayor que B, simplemente decimos en la variable resultado va a ser igual a A menor que B. Y eso, lógicamente, no ni siquiera tenemos que inicializarla. Vamos a dejarla así. Y eso nos dirá si lo ponemos en pantalla otra vez. Si lo ponemos en pantalla, nos va a decir, nos va a dar un valor booleano. Vamos a correrlo. O sea, un verdadero o un falso. En este caso es falso porque A no es mayor que B. No es menor que B. Son iguales porque es redondear realmente. Ese es uno de los problemas de los datos flotantes. Si lo ponemos doble, en ejemplo, estoy seguro que lo reconocería como falso también. Sí. Y si lo ponemos como un número entero, un 1 de nuevo, ahí sería verdadero. Bueno, falso. Esa es la idea. En el próximo video vamos a programar, hacer un ejercicio, o sea, utilizando todo esto. En la descripción le voy a dejar todo sobre cómo escribir una variable y todo